Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a todo lo que tiene que ver con el mercado de pases de River y la influencia que ha tenido Marcelo Gallardo por dos futbolistas sobre todo, porque en este video en cuestión vamos a estar mencionando la chance de que dos grandes figuras concretas, porque son dos campeones del mundo con la selección argentina, puedan ponerse la casaca de River en este mercado de pases. Son dos futbolistas que claramente el hincha quería como incorporaciones, pero que por diversos motivos, si no hubiera llegado Marcelo Gallardo a ser el nuevo entrenador de River, está claro que ninguno de los dos se hubiera convertido en refuerzo del más grande. Todavía no son refuerzos, por lo menos cuando estoy haciendo este video no hay ninguna negociación cerrada, pero por lo menos lo que sí se hizo fue justamente abrir la negociación, y de esa manera River ahora tiene alguna posibilidad de contratar a algunos de estos dos jugadores que seguramente le hará un beneficio más que importante, sobre todo por su nivel jerárquico en las fases finales de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que la semana que viene se juega nada más y nada menos que el partido de ida de los octavos de final contra Talleres en Córdoba. ¡Empecemos! Desde que arrancó este mercado de pases, River no se ha movido de la peor manera. Hay que decir que hubo otros periodos de transferencias donde la dirigencia y la Secretaría Técnica de River prácticamente hacían movimientos casi nulos para contratar jugadores. En este mercado lograron traer con bastante tiempo de antelación, y de hecho inclusive antes de que se reanudara la liga profesional, a 5 refuerzos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Por lo pronto, las 5 incorporaciones, si bien no son malos jugadores, parecerían ser futbolistas un tanto más de relleno y no de aquellos nombres verdaderamente importantes que necesita un equipo si verdaderamente quiere considerarse como el mejor de toda América, sabiendo que River tiene la obligación de llegar a la final de la Copa bajo cualquier tipo de circunstancia. Recordemos que el partido decisivo seguramente se juega en el Estadio Monumental. Es más, la Conmebol hace poco más de una semana estuvo en el estadio del más grande verificando absolutamente todas las cuestiones que tienen que ver no tanto con el partido en sí, pero sí con los alrededores y cómo se encuentra el establecimiento y la sede en general de la cancha del Millonario, para terminar de verificar que va a ser el lugar donde se va a disputar el sábado 30 de noviembre la gran final de la Copa. Debido a todo esto, River necesitaba refuerzos de jerarquía. Trajo jugadores para complementar la plantilla, pero no aquellos que verdaderamente te hacen cambiar de opinión en relación a hablar de un equipo que puede llegar a ser candidato a un equipo que verdaderamente sea el máximo favorito a quedarse con el trofeo. Desde que Marcelo Gallardo llegó hubo muchas menciones en relación a aquellos nombres que podían llegar a arribar a River. Está claro que algunos son bastante inexactos e inclusive fuera de lo que es el fútbol argentino, porque no es fácil traer refuerzos. Inclusive el propio Muñeco sabe perfectamente que Argentina está muy desbalanceada, sobre todo en cuestiones económicas, en relación a lo que es Europa. Sin embargo, hay dos jugadores que Marcelo Gallardo no digo que haya convencido para que vengan a River, porque esto no fue tan así, pero por lo menos se han reactivado en el caso de uno de ellos y comenzado las negociaciones en relación al otro para que estos dos jugadores finalmente sean refuerzos y que River tenga dos jugadores que vengan y sean titulares ya en el primer partido una vez lleguen a Núñez. Después es cierto, el Muñeco termina siempre decidiendo que juega como titular el que se encuentra mejor, más allá de si fuiste el mejor refuerzo del mercado, de si fuiste el mejor fichaje de toda la temporada. Únicamente sos titular en un River de Gallardo si es que tenés un buen rendimiento y un buen nivel. Y la verdad es que estos dos futbolistas, que ahora voy a estar mencionando cada uno por su lado, han tenido en general una buena última temporada, quizás de diversas maneras. No hay que poner a todos en la misma condición, teniendo en cuenta que estamos hablando de dos jugadores que vienen del fútbol europeo, y si bien la readaptación del fútbol de Europa a la Argentina no es sencilla, siempre es más fácil hacerlo si sos un jugador experimentado y de jerarquía, y River necesitaba de esta clase de jugadores si es que verdaderamente quería considerarse candidato a
ganar la Copa. Veremos si se pueden terminar de cerrar estas dos incorporaciones en los siguientes días. Muy complicado que puedan estar en la serie de octavos de final ante Talleres de Córdoba, porque será el miércoles de la próxima semana, pero recordemos que si River avanza y se mete en cuarto de final, se pueden hacer 3 cambios más en la lista de buena fe, donde sin ningún tipo de dudas ahí sí entrarán los refuerzos de verdadera jerarquía. Vamos ahora a meternos en los dos nombres propios. Comencemos por el jugador por el cual River había empezado a negociar por allá a principios de junio. Estamos hablando desde hace 2 meses que River no entabla verdaderamente una charla con el representante de Pesela para saber cuál era la condición en la cual el más grande podía sacarlo del Betis de España para que sea refuerzo. En aquel entonces había algunos contrapuntos. De hecho, el propio presidente de River, Jorge Brito, el día en el cual se presentaron los refuerzos, cuando le consultaron por la chance de que Pesela sea una incorporación, dijo que no era una negociación de 2 partes, sino que tenía 3 aristas la negociación de Pesela, y por eso mismo en ese entonces parecía un tanto imposible que se pudiera dar a conocer. ¿Qué es lo que sucedió ahora y por qué en definitiva ahora hay una mínima posibilidad? No estoy diciendo que sea una enorme chance, pero por lo menos se va a intentar, y la posibilidad concreta de que Pesela sea refuerzo de River está latente, porque Gallardo le dijo a la dirigencia que quiere al jugador como refuerzo para la saga central. Todo esto también tiene que ver con que se cayó la posibilidad certera de que Valentín Gómez sea refuerzo de River. ¿Qué hubiera pasado si la negociación entre Vélez y el Citigroup no se hubiera caído en su momento por la revisión médica que se fue a hacer el jugador de tan solo 21 años a Italia? No sabemos qué es lo que hubiera sucedido con Pesela en este caso, porque a lo mejor Gallardo no pedía otro defensor central, porque Valentín Gómez ya hubiera sido el 6º zaguero y obviamente River tendría demasiados jugadores en una posición. Aún así, al muñeco poco le hubiera importado si es que verdaderamente creía que Pesela era necesario como para pelear la Copa Libertadores. Pero por lo pronto, River ahora sí necesita un zaguero central y Pesela es el indicado, por lo menos según la mente del mejor director técnico de la historia de la institución de Núñez, para llegar, ponerse la camiseta y rendir rápidamente en esa posición. ¿Qué es lo que tiene que hacer River para liberarlo del Betis? Por lo pronto la cláusula de rescisión del jugador es de 4 millones de euros, que no es un número tan elevado, teniendo en cuenta que por Valentín Gómez en su momento River había llegado a ofertar 7 millones y medio de dólares para quedarse con el 100% de su ficha. El dinero está. Es decir, no es que River hoy por hoy no tiene ese monto como para incorporar a Pesela. Si se eligió en su momento frenar la negociación con Pesela fue únicamente por propia decisión de la dirigencia de River o de la Secretaría Técnica, que pensaban que había otros futbolistas de mejor rendimiento o con mejores posibilidades para llegar al club en el comienzo del mercado de pases. Sin embargo, ahora con la llegada de Gallardo, como ya sabemos, uno de los requisitos que pidió el DT para ser entrenador de River es que él escogiera absolutamente a todas las incorporaciones, o por lo menos que las aprobara antes de que llegaran al club como refuerzos. Ningún futbolista hoy por hoy va a llegar a River sin la aprobación de Marcelo Gallardo. ¿Qué es lo que tendría que hacer después el más grande para terminar de incorporar a Pesela? Si los 4 millones de euros no terminan siendo suficiente, porque hay que ver si Pesela quiere irse del Betis haciendo uso de la cláusula de rescisión. En ese momento también hubo un contrapunto en ese sentido. El jugador no quiere irse mal del elenco de España y está claro que yéndose, ejerciendo la cláusula, podría significar que su salida no sea de la manera más óptima. Así que a lo mejor River tendrá que negociar con el Betis por una cifra un poquito inclusive mayor para terminar de sacarlo de allí. Hay que tener en cuenta que el Betis no quiere negociarlo porque lo considera una pieza muy importante, pero para Gallardo también es una pieza fundamental para River para obtener la Copa Libertadores en este 2024. Y uno se podría preguntar, pero con la llegada de Germán Pesela, ¿River no tendría demasiados defensores centrales? Hoy por hoy tiene 6 en la plantilla, 5 de ellos de hecho son diestros, es decir, tienen el mismo pie hábil que Pesela, y uno solo zurdo, por lo que si River debería traer un defensor central, el mismo uno pensaría que debería ser zurdo. Sin embargo, Pesela es diestro y, como dije recién, es el jugador elegido por el muñeco para reforzar la defensa de River.
Hoy el Millonario tiene como defensores centrales a Paulo Díaz, que es el único titular indiscutido en esa posición, a Leandro González Pires, que es un futbolista que si llega una oferta, a mi entender River debería aceptarla porque después de 2 años y medio su ciclo en el club pareciera estar totalmente terminado. Tiene 2 defensores centrales jóvenes como Daniel Zavala y Sebastián Boselli, tiene al único defensor central zurdo que es Ramiro Funes Mori y también tiene al reciente refuerzo Federico Gattoni. Bajo todos estos zagueros, aún así teniendo todo esto a disposición, Marcelo Gallardo y en su momento también Martín de Michelis, hay que decir que el ex entrenador del Millonario coincidía en esta apreciación con la del muñeco, un defensor central más es necesario para ganar la Copa. En River obviamente habían pensado en Valentín Gómez porque querían traer un futbolista quizás con más recorrido a futuro. Hay que tener en cuenta que Gómez tiene 21 años mientras que Pesela ya tiene 33. Es un jugador que si viene a River no digo que sea 100% para retirarse, pero está claro que no va a estar muchas temporadas formando parte del plantel millonario. Aún así es indispensable para ganar la Copa tener un equipo que tenga como conjunción algunos jugadores jóvenes de buen presente y también la experiencia. No se puede dejar de lado bajo ningún punto de vista la experiencia porque está claro que en algunos momentos determinados, sobre todo cuando se juega en condición de visitante, se necesita esa clase de jugadores para poder hacer la diferencia contra esos elencos que se cierran bien atrás o que tienen mejores futbolistas que vos como algún equipo brasileño, y esos jugadores con mucho recorrido claramente terminan haciendo la diferencia de manera positiva, en este caso para River. Pesela podría formar una dupla junto con Paulo Díaz, que significaría que el más grande tendría verdaderamente un potencial más importante que el resto de los equipos. Después es cierto que hay un montón de cosas para analizar porque en definitiva no es sencillo armar un equipo y sobre todo armar una dupla central. Cuando generalmente se habla de equipos campeones de América, la dupla central suele nombrarse en conjunto, es decir, por ejemplo, en el 86 Languila Gutiérrez y Oscar Ruggeri, en el 96 Celso Ayala junto a Guillermo Rivarola, en el 2015 Jonathan Maidana junto a Ramiro Funes Mori y en el 2018 nuevamente Maidana, pero en esta oportunidad junto con Javier Pinola. Siempre las duplas suelen nombrarse justamente en conjunto porque terminan de esa manera beneficiando al otro participante de este dúo. Así que cuando hablemos de qué jugador puede llegar a formar dupla con Pesela, seguramente el muñeco tenga muchas aristas. Recordemos que en su momento Pesela y Funes Mori fueron titulares en aquella dupla central de la Copa Sudamericana 2014 cuando River eliminó a Boca Juniors. Por lo pronto, en este caso pasaron muchos años y obviamente no será sencillo para ninguno de los dos volver a tener el nivel, pero aún así Gallardo confía en Pesela y lo quiere como refuerzo estelar en el cierre del mercado de pases. Y vamos ahora con el otro posible refuerzo, campeón de América en este caso del año 2018, titular en todos los partidos. Gonzalo Montiel de hecho es el único jugador en la historia de River que ha sido campeón en todos los cotejos correspondientes a una misma Copa Libertadores, en la cual River se terminó coronando, como dije recién, la recién mencionada 2018, y Montiel es un futbolista que quizás en principio no se había pensado como refuerzo en este mercado de pases, porque en el periodo de transferencias del mes de enero River trajo un lateral derecho, contrató a Agustín Santana a cambio de alrededor de $4 millones proveniente de Defensa y Justicia. Y no es que a Montiel se lo trae porque el nivel de Santana no convenció. La realidad es que ha jugado poco, solamente en el cierre del primer semestre había logrado destacarse para ser parte del equipo titular del más grande. Martín de Michelis con anterioridad había elegido a Marcelo Andrés Herrera e inclusive a Santiago Simón para ser titular en el sector derecho de la defensa en el Millonario. Un error de los tantos que cometió Martín de Michelis, sobre todo en el cierre de su ciclo como DT. Sin embargo, en esta ocasión, lo que River haría con Montiel es aprovechar la oportunidad de mercado que siempre menciona, por ejemplo, Enzo Francescoli. La realidad es que el futbolista en cuestión
no tiene lugar en el Sevilla y el equipo español tiene intenciones de cederlo nuevamente. Recordemos que en la temporada 2023-2024 fue cedido a préstamo al Nottingham Forest de Inglaterra, que no terminó haciendo uso de la opción de compra de 11 millones de euros para contratarlo de manera definitiva. Esto se debe a que el jugador no había tenido quizás la continuidad necesaria debido a las lesiones, y claro está, en River esperan que pueda volver a tener el nivel que tuvo en su momento o que ha mostrado en la selección argentina. Por eso dije al principio que los jugadores que River estaba buscando tenían en general un buen rendimiento. Pesela lo tuvo en el Betis y Montiel lo tuvo cuando tuvo que jugar la Copa América con el combinado nacional. De hecho, empezó siendo suplente, se ganó el lugar como titular y terminó jugando desde el arranque la importante final contra Colombia. Es muy pero muy relevante que River, en el caso de contratar a Montiel, pueda hacerlo con una opción de compra lo suficientemente óptima o de última de manera definitiva como para quedarse con el 100% de su pase. Si bien es verdad que el futbolista en primera instancia, antes de analizar volver a River, todo parecería indicar que tiene alguna intención todavía de quedarse en el fútbol europeo, la realidad es que hay que ver qué es lo que termina decidiendo el futbolista, porque no quiere que le suceda lo mismo que le pasó el año pasado, porque él había llegado al Nottingham Forest con toda la esperanza de poder jugar en su primera temporada en la Premier League y de esa manera tener el recorrido y la continuidad necesaria para seguir siendo convocado a la selección argentina. No tuvo ningún problema en lo que respecta a sus convocatorias por parte de Lionel Scaloni, porque el entrenador tiene confianza en él, y si bien se dudó en parte de si podía o no formar parte de la Copa América, en cuanto se recuperó absolutamente de todas las lesiones, porque por ejemplo no formó parte de la fecha FIFA de marzo con la selección argentina, después de eso volvió al combinado nacional sin ningún tipo de problema. River debe negociar con el equipo de España, lo dejarían salir a cambio de un préstamo, pero con una opción de compra que ronde los 10 millones de euros, y es eso lo que River quiere bajar. Eso sí, habrá que esperar un par de días más a que avance el mercado, porque Montiel analizará absolutamente todas las ofertas que le aparezcan. Y el lateral derecho ha sido un problema en River durante todos estos años. Me atrevería a decir que es un inconveniente desde que se fue justamente Gonzalo Montiel. El futbolista en cuestión, a mediados del 2021, partió hacia el fútbol europeo, al Sevilla de España más precisamente, y desde ese entonces River no ha podido reemplazarlo bajo ningún tipo de circunstancia. Así que en este momento lo que necesita el más grande es incorporar a un jugador que pueda suplir ese lugar en la cancha. Es verdad que Agustín Santana no ha tenido las posibilidades verdaderamente ciertas como para saber si en definitiva puede o no reemplazar a Montiel. Ya de por sí River en su momento trajo a Alex Vigo, que no funcionó, a Marcelo Andrés Herrera, que no funcionó. Se trató con Milton Casco como lateral derecho, que fue la opción, me parece inclusive más potable de todas, pero la realidad es que Casco rinde mucho más en el costado izquierdo que en el costado derecho. Después podemos hablar también de Robert Rojas, que era un defensor central llevado a lateral por la derecha, y se quiso hacer lo mismo con el paraguayo que en su momento se hizo con Montiel, pero tampoco funcionó. En general no funcionó absolutamente nada, porque la vara que había dejado Montiel en River era verdaderamente muy alta. Un futbolista que no solamente rindió al máximo en el mejor momento de la era del muñeco, sino que después, cuando le tocó formar parte de la selección argentina, siguió teniendo el mismo nivel o inclusive superior al que tuvo en River durante todos esos años gloriosos. Así que ahora, en caso de que pueda volver y ser refuerzo, está claro que River estaría contratando un jugador de suma jerarquía y de los más importantes que podrían llegar en este mercado para ganar la Copa. Es un jugador que, cuando se nombró la posibilidad de que volviera a River, el hincha en todo momento estuvo de acuerdo. Si bien es verdad que en el último tiempo el hecho de traer ex River a muchos simpatizantes del más grande les ha generado dudas, porque en definitiva no han salido muy bien las cosas con los ex River que han regresado en el último tiempo, pero en el caso de Montiel estamos hablando de un jugador de selección, y en el caso de Pesela, si bien es verdad es bastante más grande, estamos hablando básicamente de lo mismo. Son futbolistas que, si quieren regresar a River, el millonario no puede negarse bajo ningún tipo de circunstancia. Tienen que volver,
La dirigencia debe hacer las tratativas necesarias y debe poner el dinero sobre la mesa, porque ganar la Copa Libertadores, si bien es verdad que se necesita un cuerpo técnico como el que tiene River y jugadores en un buen rendimiento, últimamente se necesita poner dinero. No existe ya el campeón que logre consagrarse y levantar la copa invirtiendo pocos dólares. Y de hecho en River deberían saber eso, porque en definitiva en su momento, en el 2018, llegaron a gastar entre dos mercados de pases casi 35 millones de dólares. Por eso mismo, en este mercado en cuestión, si hay que poner dinero para contratar a Montiel y Pesela, River tiene que hacerlo básicamente sin dudarlo. Después, Montiel no tendrá quizás la misma competencia que Pesela, porque en definitiva hoy River, si vuelve Santana, es el único jugador que puede moverse en el lateral derecho. Después, el resto de los futbolistas que podrían jugar en esa posición claramente son un parche, y la idea de River para ganar la Copa no es poner parches. De hecho, me atrevería a decir que la idea de ningún equipo que quiere ser el mejor conjunto de América es poner parches en ninguna posición del terreno de juego para terminar de completar el 11 inicial. Así que Montiel, si se termina convirtiendo en refuerzo de River en el transcurso de lo que queda de este mercado de pases, no hay ningún tipo de dudas de que será el lateral derecho titular e indiscutible del equipo de Marcelo Gallardo en su vuelta a ser entrenador del más grande. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que si Marcelo Gallardo no se hubiera convertido en el flamante entrenador de River, ni Montiel ni Pesela hubieran podido ser mencionados como refuerzos del más grande en este mercado de pases. Por el lado de Pesela, porque River ya había tomado la decisión de que el jugador para reforzar la saga central era Valentín Gómez, que no decimos que sea una mala elección, pero todo parece indicar que para ganar la Copa se necesita un futbolista un tanto más jerárquico, y Pesela la realidad es que cumple con esos requisitos. Está claro que ya es un jugador mayor, pero viene de jugar la Copa América de Estados Unidos con la selección argentina, es decir, presente tiene. Y por el lado de Montiel, es un futbolista que quizás en la última temporada a nivel clubes no ha podido dar absolutamente lo mejor de sí, porque entre lesiones y falta de continuidad no pudo mostrarse demasiado, pero eso en River poco importa. Todo el mundo sabe que si Montiel viene, se gana la titularidad en River en un abrir y cerrar de ojos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.